Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 36 y versículo 1, donde dice: añadió Eliú y dijo. Estaré también haciendo referencia a la Nueva Biblia Estándar Americana 1995, donde dice: Eliú también procedió. En el hebreo es añadió, y en la Vulgata y la Septuaginta es agregar o proceder. Por otro lado, los comentaristas hebreos señalan que esta palabra se usa porque este discurso se agrega al número que se supondría que haría. Note que había hablado 3 series de discursos de Job y sus amigos, y en cada uno de ellos Job había hablado 3 veces. Y cada uno de los 3 amigos también había hablado 3 veces, excepto Zofar, que no respondió cuando llegó su turno. Eliú también habla pronunciando 3 discursos, y aquí, naturalmente, había cerrado, pero se observa que agregó. Continuar con el versículo 2, donde dice: esperaré un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. También dice: esperaré un poco y te mostraré que aún queda más que decir en favor de Dios. Comienza diciendo: sufrirme un poco, incluso más allá del orden regular de hablar, o permitirme continuar aunque he ocupado plenamente mi lugar en el número de discursos. Por otro lado, Hachí señala que este versículo es caldeo, y es digno de observación que las palabras principales en él no son las que se usan ordinariamente en el hebreo para expresar el mismo pensamiento, sino que son tales como ocurre también en el caldeo. Por tanto, la palabra traducida como sufrir en el hebreo tiene aquí un significado que ocurre solo en siríaco y caldeo, ya que significa propiamente en hebreo rodear, en un sentido hostil. En Jueces capítulo 20 y versículo 43 dice: así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Meúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y el Salmo 22, versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. En el siríaco y caldeo significa esperar, tal vez por la idea de dar vueltas y vueltas. Y este es el significado también aquí, ya que deseaba que no remitieran su atención, sino que tuvieran paciencia con lo que él diría todavía. Sigue diciendo: y te mostraré que todavía hay palabras para Dios. En el hebreo es: y te mostraré que todavía hay palabras para Dios. Es decir, que todavía había muchas consideraciones que podrían ser instaladas en reivindicación de su gobierno. Por tanto, la idea de Eliú no es tanto que él tenía mucho que decir, sino que de hecho había mucho que podría ser dicho para él, ya que consideraba que su carácter y su gobierno habían sido atacados, y creía que había amplias consideraciones que podían ser instadas en su defensa. Note que la palabra que aquí se traduce como te mostraré también es caldea en su significado. Es del caldeo, no usado en él, pero ocurre en otras formas en la porción caldea de las Escrituras, como por ejemplo
se pueden observar en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 11 y versículo 16 y versículo 24 y 27. El uso de estas palabras caldeas es algo notable y tal vez pueden arrojar algo de luz sobre el tiempo y el lugar de la composición del libro. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. También dice: Tomaré mi conocimiento de lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Comienza diciendo de lejos, es decir, de tiempos, lugares y cosas remotas. Por tanto, no limitaré mi discurso a tu caso particular, sino que justificaré a Dios declarando sus grandes y gloriosas obras de creación y providencia, tanto en el cielo como también en la tierra, y la manera en que trató a los hombres en otras partes y épocas del mundo. Porque estos son los encabezados principales del siguiente discurso y por lo tanto el mejor comentario sobre esta expresión general. También recordaré lo que es verdad, que Dios es justo. Continúa diciendo, mi Hacedor. Note que como argumento o evidencia de la justicia de Dios, en parte, porque no es probable que Dios sea injusto con sus propias criaturas, ya que incluso los hombres no solo son justos, sino amables con sus propias obras y relaciones. Y en parte, porque la obra de la creación le dio a Dios el derecho y el poder absoluto para disponer de Job como mejor le pareciera, como por ejemplo el alfarero tiene poder sobre el barro, y por lo tanto no había fundamento para la injusticia, como señala Romanos capítulo 9 y versículo 21, ya que ninguna tentación sobre Dios para hacerlo, y esta parte porque el hacedor del hombre debe ser necesariamente un ser de toda la perfección posible y por lo tanto uno de justicia perfecta. Nótese que como motivo o obligación para él de defender la causa de Dios, no se involucró en esta controversia por un humor pragmático o contencioso, ni por ningún prejuicio o mala voluntad hacia ti, sino simplemente por el sentido de mi deber para con mi bendito Creador. Con todo, reflexiona sobre Job como culpable de gran locura e ingratitud al contender con él, en o por quien vivió, se movió y tuvo su ser. Continuar con el versículo 4, donde dice: Porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. También dice: porque verdaderamente mis palabras no son falsas. Uno que es perfecto en conocimiento está contigo. Por tanto, no hablaré nada contra mi propia conciencia, ni contra la verdad, ni para halagar a Dios, ni para enojarte como crees que han hecho tus otros amigos, como señala en Job capítulo 13, versículo 7 y también en otros lugares. Sigue diciendo que el que es perfecto en conocimiento está contigo. Y esto está queriendo decir de Dios que tienes que ver con un Dios de conocimiento perfecto, por quien todas las palabras y acciones tímidas se pesan. Y por lo tanto tienes que ser más cauteloso y circunspecto en tus expresiones y comportamiento. Y de sí mismo, como lo es en la primera parte también del versículo. Y habla de sí mismo en tercera persona, y lo hace por modestia. Note que no habla de perfección absoluta, sino de comparación. Y cualquier perfección de conocimiento que tuvo no se atribuye a sí mismo, sino al Espíritu de Dios. Job, capítulo 32, versículo 8.
Y el significado puede ser este. No tienes que ver con un novato, sino con uno que ha considerado con perfección y por la gracia de Dios entiende completamente estos asuntos. Por tanto, escúchame. También sigue diciendo perfecto, que significa también sincero, recto, y esto puede parecer mejor para estar de acuerdo con la cláusula anterior, en la que dice que no diría lo que sabía que era falso, y ahora añade que era y sería recto en el uso del conocimiento o en la entrega de su opinión en este asunto, y que no estaría predispuesto por ninguna pasión o prejuicio, ya sea para hablar de otra manera de lo que pensaba o para juzgar de otra manera de lo que debe. Continuará con el versículo 5, donde dice, He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. También dice, He aquí Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso en fuerza de entendimiento. Comienza diciendo, He aquí Dios es poderoso. Terminado, el prefacio, note que comienza el argumento para probar la justicia de Dios, ya que primero Él es poderoso. Cuán improbable es que alguien que es poderoso, no todopoderoso, sea injusto. Pero Dios no desprecia a ninguno. Job lo ha acusado erróneamente de despreciar la obra de sus propias manos. En verdad, no desprecia nada de lo que ha hecho. No se venden 2 pajarillos por 1/4 de céntimo, y ninguno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Pero hasta los mismos cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Mucho menos, pues, es despreciado cualquier hombre. Además, Dios es poderoso en fuerza y sabiduría, o más bien en la fuerza de emprender, y por tanto por encima de la debilidad del ser injusto. Continuará con el versículo 6, donde dice, No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. También dice, Él no da vida al impío, sino que hace justicia a los afligidos. Comienza diciendo, no preserva la vida de los impíos, es decir, no hay una providencia especial sobre la vida de los impíos, como Job había supuesto o pretendido suponer, en el capítulo 21, versículo 7 y capítulo 12, versículo 6. Por el contrario, Dios derriba a los impíos en la noche y los destruye, como a un impío los hiere a la vista de los demás. Job, capítulo 34, versículo 25 y 26. Pero da derecho a los pobres y afligidos, a los mansos y a los humildes. Dios los vindica, ya que ellos son su cargo especial. Y note que, por otro lado, tan lejos está de favorecer a los impíos. Continuar con el versículo 7, donde dice, No apartará de lo justo sus ojos, ante bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. También dice, Él no apartará sus ojos de los justos, pero con reyes en el trono los ha sentado para siempre y son exaltados. Comienza diciendo, no aparta sus ojos del justo, y no lo hace bajo ninguna circunstancia, ya que Dios deja de vigilar a los justos como pareciera implicar Job, cuando exclamó y dijo él, Ojalá fuera yo como los meses de antaño, en los días en que Dios me guardó o me miró. Capítulo 29, versículo 2. Note que los ojos del Señor están siempre sobre los justos, como atentos sus oídos
al clamor de ellos. Salmo 34, versículo 15. Con los reyes están en el trono. En algunos casos Dios muestra su cuidado de los justos al ponerlos con príncipes, aun con los príncipes de su pueblo. Salmo 13, versículo 8. Llevándolos, es decir, a una posición elevada y haciéndolos compañeros de los grandes de la tierra. Si Él lo establece para siempre y son exaltados, están permanentemente establecidos en sus altas posiciones, como José y Mardoqueo y Daniel, y son exaltados al más alto grado de prosperidad. Continuará con el versículo 8, donde dice: y si estuviesen prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. También dice: si están atados con grillos y presos en las cuerdas de la aflicción. Por otro lado, hay casos indudables en los que justos sufren adversidad. Incluso están atados con grillos y también aprisionados con cuerdas de aflicción. Daré algunos ejemplos bíblicos como puedan ser Génesis capítulo 39, versículo 20. Jeremías capítulo 40, versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 21. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 6. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 27. Hay más, pero con esto pienso que es suficiente. Pero note que incluso aquí la vigilia de Dios no se relaja. Al contrario, vela con sumo cuidado por sus aflicciones, repartiéndolas según las necesidades de cada uno y haciendo todo lo posible por medio de ellas para obrar su reforma. Continuará con el versículo 9, donde dice: Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. También dice: entonces le declara sus obras y sus transgresiones que se han engrandecido. Comienza diciendo: entonces le mostró su obra. Dios, por medio de sus castigos, hace ver a los hombres lo que ha fallado en la obra de su vida, en qué aspecto han sido negligentes, dónde han caído en el pecado actual. Señalar las aflicciones es un llamado a los hombres para que consideren sus caminos y busquen la naturaleza de sus ofensas. También algunas aflicciones como la enfermedad y el encarcelamiento, al privar a los hombres de un empleo activo, casi lo obligan a emprender tal retrospectivas y sus transgresiones que se han excedido. Continúa diciendo: y sus transgresiones en las que se han portado con orgullo. En todo pecado, como es un desprecio de la ley de Dios, hay un elemento de orgullo. La tentación de orgullo acosa especialmente a aquellos cuya conducta es en apariencia correcta y virtuosa. Continuaron con el versículo 10, donde dice: despierta además el oído de ellos para la corrección y le dice que se conviertan de la iniquidad. También dice: Él le abre el oído a la instrucción y les ordena que se vuelvan del mal. Comienza diciendo que Él abre también el oído de ellos para disciplinarlos. El mérito especial de la teoría del sufrimiento de Eliú es que él lo considera mucho menos penal que disciplinario y restaurador. Los sufrimientos de Job, especialmente, los ve bajo esta luz. En lugar de mirar a Job con sus otros amigos como un pecador atroz, lo considera como una persona que está siendo castigada en amor por alguna falta o faltas que ha cometido por su última ventaja y mejora. Esto, aunque no es exactamente la verdad,
está mucho más cerca de la verdad que la opinión adoptada por los otros 3 amigos y manda que se vuelvan de la iniquidad. Note que los castigos de Dios deben ser vistos como mandatos a los hombres para que vean y no pequen más. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. También dice: y si le oyen y le sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en deleites. Bajo el antiguo pacto se prometió prosperidad a los justos e incluso a los arrepentidos con frecuencia y en los últimos términos más definidos. Bajo la nueva, cuando se hace tal promesa, se guarda cuidadosamente. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 30, dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mientras que en otros muchos pasajes la promesa es de carácter opuesto. Se le dice a los justos que esperen tribulación y persecuciones. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y voy concluyendo con esto. Para poder comprender los tratos de Dios, debemos partir del principio de que los caminos de Dios deben de ser todos rectos, simplemente porque emanan de Dios. Por tanto, no debemos, como Job, ni por un momento poner en duda su justicia, sino con Eliú atribuir justicia a nuestro Hacedor, como señala el versículo 3. También, en cuanto a su poder y comprensión omnipotentes, se muestran no sólo en sus obras más estupendas, sino en su consideración con amor maternal y cuidado providencial hacia la más humilde de sus criaturas. Busca con precisión los objetos más diminutos para negar a nadie su derecho, como señala el versículo 6, ya que, como dice, tú eres su cuidado, como si además ni el hombre ni el ángel vivieran en el cielo o en la tierra. Así los rayos del sol vierten como una marea gloriosa y lo hacen para iluminar mundos o despertar la alegría de un insensato. También podemos observar que cualquiera que sea la incredulidad que pueda susurrar lo contrario, Dios nunca aparta sus ojos de los justos, como señala el versículo 7. Y es verdad que a veces están afligidos, pero es un completo error, ya sea con los amigos de Job, inferir de esto que la piedad del que sufre era mera hipocresía, o con Job inferir que como él que sufre era conscientemente sincero, ya que Dios no descuida al hombre piadoso. La verdadera razón es que Dios disciplina a su pueblo con castigos para hacer que el pecado sea sumamente pecaminoso para ellos y para enseñarles una completa humillación al recordar su propia vileza, por más respetables que sean en acto externo y sinceros en su adoración a Dios, como señalan los versículos 9 y 10. Ya que siempre que se alcanza este bendito fin y se someten mansamente a Él, Él retira la vara y le concede prosperidad exterior, como señalan, por ejemplo, los versículos 11, 15 y 16. Amigo y amiga oyente, el profeta Isaías dijo un poco más adelante sobre lo que separa al hombre de Dios.
no es la distancia, no es debido a que Dios es grande y nosotros pequeños, no es porque Él sea infinito y nosotros finitos. Pero nótese que aquí está el problema, cuando nos dice en Isaías, capítulo 59 y los versículos 2 y 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque nuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y hablan maldad vuestra lengua. Amigo y amiga oyente, queda bien claro que lo que separa al hombre y a la mujer de Dios es el pecado. Sin embargo, quien te reconcilia con Dios es su Hijo Jesucristo, porque la misma palabra nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto? Lo que te separa de Dios es precisamente, como acaba de decir la palabra de Dios, es el pecado. Pero si tú vienes a Jesucristo en arrepentimiento, confesándole tus pecados, te perdonará si lo haces con un corazón sincero y le recibe en tu corazón como tu Salvador. Te animo pues a que así lo hagas. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, ya que lo que me ha separado de Dios hasta ahora, y entiendo según dice tu palabra, es el pecado que está en mí. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo ahora, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.